Buenos días, queridísimos estudiantes. Bueno, bienvenidos a esta nueva clase de matemáticas de nivel 1, en el cual vamos a ver funciones lineales y funciones afín. Mi nombre, bueno, ya se habrán dado cuenta de que no soy la profe Ali. Y bueno, yo vengo a reemplazarlo solamente por hoy día, así que no se asusten. Su profesora favorita ya va a volver, ¿ya? Por el momento yo me presento, soy Felipe Díaz, también un profesor de matemática y además de física. Y yo les voy a hacer la clase de hoy día, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros vamos a aprender hoy día? O sea, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Identificar funciones lineales. Primero tenemos que saber qué es una función lineal. Después, saber cuándo estamos en presencia de una función afín. Poder graficar estas funciones y luego interpretar en el gráfico las funciones lineales. Por favor, vayan saludándome en el chat para ir sabiendo quiénes son las personas que están participando en esta clase, ¿ya? Espero mucha participación de ustedes, así que estén atentos a cuando yo les vaya haciendo las preguntas correspondientes, ¿ya? Así que los voy a saludar, ¿ya? Hola para todos. Vayan saludando y diciendo desde dónde me están saludando, ¿ya? Cualquier consulta, cualquier duda, por ejemplo, que no haya quedado algo claro, ustedes pueden, no me digan, no me quedó claro lo último, sino traten de especificar dónde no les quedó claro, por ejemplo, desde qué punto, ¿ya? Porque yo puedo estar siguiendo avanzando, entonces no nos vamos a entender. La idea es que todos podamos aprender aquí y tengamos una grata clase de matemática, ¿ya? Saludos a Peñalolén. Yo aquí representando a la comuna de Maipú. Ya. Entonces, Camila. Muy buenos días. Empezamos. Igual, los que se vayan incorporando, por favor, ir saludando, porque así voy conociendo a todos los que están participando en el chat. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que responder era la pregunta de ¿qué es una función lineal? ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver la definición de una función lineal. Es una función que al graficarla en un plano cartesiano y unir los puntos de esto, o sea, nosotros unimos los puntos que nosotros vamos a ir graficando, se obtiene una recta que pasa por el origen 0,0. Y uno dice, saludos a La Pintana, saludos a Nievecita y a María. Bienvenidos a la clase, ¿ya? Entonces nosotros decimos, ya, es una función que al graficarla en un plano cartesiano da una recta y que pasa por el origen 0,0. Entonces hay que recordar conceptos fundamentales. ¿Cuáles son estos conceptos? El de plano cartesiano. ¿Qué es un plano cartesiano? Bueno, para los que han tenido alguna instrucción previa, sabrán que el plano cartesiano es un plano, como bien lo dice el nombre, que abarca dos ejes. Que tenemos el eje de horizontal, que a veces se le da la dimensión de, por ejemplo, que son los anchos de un cuerpo, y el largo, que es el eje Y, ¿ya? Pero tiene un nombre mucho más formal, que es el eje vertical, que es así, y el eje horizontal, ¿sí? Como viene ahí, eje X rojo, el eje Y en negro, ¿sí? Y además tiene el punto de origen, es el punto que ustedes tienen en el medio, o sea, ahí, origen, ¿sí? Origen, ¿ya? Y uno lo que va haciendo en este plano cartesiano es ir representando puntos. Buenos días, Cecilia. Cecilia Díaz, un pariente. Ya, entonces nosotros vamos a ir graficando puntos en el gráfico. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, recordar algo súper esencial, ¿ya? Esto igual lo voy a recalcar, no lo tenía contemplado, pero igual lo voy a destacar porque digo, sí, igual puede ser posible. Que cuando ustedes tienen un punto, X representa el número de la izquierda, es X, y el número de la derecha es Y. Entonces cuando ustedes grafican un punto, por ejemplo, el punto 2,3, ustedes lo que hacen es ir
3 espacios en el eje, no, mentira, 2 espacios en el eje X, 1, 2 y 3 espacios en el eje Y. Entonces ustedes hacen 1, 2 y después 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Ahí está mi puntito. ¿Sí? ¿Vieron qué fácil? La matemática es súper fácil. Y si les aparece el número negativo, bueno, representan en este sector los negativos en X y los negativos en Y. ¿Sí? Ya, eso es un poquito de resumen. Buenos días, Carmen Villalobos. Bienvenida a la clase. Lo que estamos viendo ahora es funciones lineales. Lineales, ¿sí? Ya, entonces, vamos a borrar esto. ¿O no? Ahí sí. Entonces vamos a borrar esto. ¿Por qué tengo que borrar esto? Porque para que no entorpezca nuestro PPT. Ya, entonces, continuando. Entonces, cuando nosotros hacemos gráficos y unimos los puntos, lo que nosotros debería darnos es una recta que pasa en el origen. Por ejemplo, estas dos rectas que están acá. Tenemos la recta verde, que pasa por el origen, ¿sí? Y tenemos la otra recta, naranja. Ahí sí, recta naranja, que pasa por el origen también. Entonces esas rectas se le conoce como una función lineal, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a aprender a graficar, así que no se preocupen, como decían nuestros objetivos. ¿Sí? Buenos días, Cristóbal. Cristóbal Jorquera. ¿Sí? ¿Ya? Bien, muy bien. ¿Cómo escribir esta función de manera algebraica? ¿Cómo se escribe de manera algebraica esta función? Ahí no, era yo. Yo me tengo que correr. Ahí sí. Entonces, se escribe de la siguiente manera. Ahí está. Como f de x igual a m de x, donde x es una variable independiente. Ya vamos a ahondar sobre el tema de variable independiente, pero por favor que quede en sus cabecitas así rondando. Variable independiente. F de x es una variable dependiente. Y m es un número distinto de 0. Y es obvio, porque si fuera un número distinto, o sea, un número igual a 0, al multiplicarse con el x, daría 0, porque ustedes saben que cualquier número multiplicado por x da 0. O sea, perdón, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Ahí sí. ¿Ya? Ya. Entonces, eso es fundamental. Ejemplos. Entonces tenemos esos 3 ejemplos donde tenemos 3 funciones lineales. Que por ejemplo, en el caso 1, en el primer caso nosotros tenemos una función lineal donde m es igual a 2. En el segundo caso tenemos que m es igual a menos 3. Y en el tercer caso tenemos que m es igual a 3,4. Un ojito que yo les puedo hacer. Saludos a Puente Alto, María. Saludos, saludos. Entonces, recordar que siempre hay que respetar los signos. Siempre lo digo, cuando hago una clase de matemáticas, siempre lo digo, respetar los signos. ¿Cómo yo sé cuál es el signo? Ah, ya. Voy a relajarme un poquito, ¿ya? Sí, tengo un pequeño problema de hiperactividad, así que sí. ¿Sí? Si voy muy rápido y esas cosas, está bien decírmelo. Yo no me... Obviamente que no me va a molestar, pues si la idea es que ustedes aprendan. ¿Ya? Ya. Entonces, en este caso, la función lineal, nosotros tenemos el 2 acompañando al x. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el m es igual a 2. Después tenemos menos 3x, donde tenemos que, como lo dije anteriormente, hay que respetar los signos. Entonces, ¿cómo yo sé cuando un número es negativo o positivo? Bueno, cuando tenemos un negativo, o sea, con el signo que está a la izquierda del número. El número que está a la izquierda, o sea, el signo que está a la izquierda del número es el signo del número. ¿Sí? Entonces, en este caso, tenemos a la izquierda del 3, tenemos un negativo. Por lo tanto, ese es el signo. Por lo tanto, el m en este caso vendría siendo
un menos 3. ¿Sí? Y en este caso tenemos el 3/4. Por lo tanto, el m es 3/4. O sea, todo número que acompañe al x es lo que se considera como m. ¿Ya? Después vamos a conocer el nombre formal de m. Pero por lo menos lo importante es identificarlo en la ecuación. ¿Ya? ¿Claro? Si no va quedando claro, me lo dicen porque yo me puedo volver atrás sin ningún problema. ¿Ya? Acuérdense que el objetivo principal es que ustedes vayan aprendiendo esto. ¿Sí? Buenos días, Diana. Qué rico su tarde provechosa de día sábado. Su mañana provechosa. Todavía no es tarde, ¿cierto? Todavía no son las 12. Ya. Entonces, seguimos. Listo. Primer objetivo completado. ¿Qué es identificar una función lineal? O sea, nosotros ya sabemos, al tener la ecuación, simplemente con la ecuación, ya sabemos que es una función lineal y también con el gráfico. Ya. Ya. Lo de variable independiente y variable dependiente no hay que tener no hay que enrollarse con la cabeza todavía con eso, ¿ya? Ahí. Ya, no se entiende. Ay, no me puedo agarrar a mí mismo. Ya. Ya. Nosotros vamos a tener una función lineal cuando nosotros tenemos una recta que pasa en el origen. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esa recta pasa por el origen. Esa recta que está acá, la verde. Al igual que la naranja. También pasa por el origen. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que esa es una función lineal. Siempre que una recta pase por el origen, nosotros estamos en presencia de una función lineal. Eso es la fundamental, ¿ya? Así podemos identificarlo, ¿ya? Y otra manera de poder identificar la función lineal es que por su forma algebraica. Ahí está. Si nosotros escribimos una función de esta manera, donde f de x es igual a mx, cuando nosotros, por ejemplo, en los ejemplos que están acá, ahí, f de x, por ejemplo ahí, tiene al 2 acompañando al x. Por lo tanto, nosotros podemos decir que m es 2, ¿ya? Y x se mantiene igual, porque esa es una variable, ¿ya? Menos 3 es el m en este caso, porque acompaña al x. Y el 3/4 es el que acompaña al x también. Por lo tanto, ese vendría siendo el número de m, ¿ya? M puede ser cualquier número, pero menos el 0, ¿ya? ¿Ahí sí se entiende? Esas son las dos maneras de poder identificar si una función es lineal o no. En su manera algebraica y en su manera gráfica, ¿ya? Yo les voy a enseñar a graficar, obviamente, ¿ya? No se tienen que preocupar por eso. La idea es saber que si ustedes observan una expresión algebraica o una función, el gráfico, ustedes pueden identificar si es o no una función lineal. ¿Sí? Ahí sí se entiende de mejor manera. La idea es que esto se vaya entendiendo, obviamente, porque no podemos seguir avanzando si no se entiende. Síganme diciendo si no se vayan entendiendo las cosas, ¿ya? No se queden con las dudas. ¿Sí? ¿Se entiende de mejor manera? Ay, siempre agarro el PPT en vez de agarrarme a mí. Ahí sí. Ya. Entonces, continúa. Entonces, ya tenemos cómo identificar la función lineal, ¿ya? Tenemos una forma algebraica y tenemos una forma de gráfico. Y lo mismo vamos a hacer con la función afín, ¿ya? La función afín también nosotros la vamos a hacer de gráfico y algebraico, ¿ya? Entonces, ¿qué es una función afín? Bueno, es una función que al graficarla en el plano cartesiano y al unir los puntos, se obtiene una recta que no pasa por el origen. Entonces, fíjense, esta es la diferencia. También es una recta,
pero no pasa por el origen. Por ejemplo, esas dos rectas. Nosotros tenemos el plano cartesiano, acá. Nosotros tenemos ahí. Ese es el eje Y. Y este es el eje X. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si pasa por el origen, es una función lineal. Ahora estamos en la función afín. Si no pasa por el origen la recta, o sea, si no llega a tocarla en algún punto en ese origen, entonces no es una función lineal. Si no la toca, no es una función lineal y por lo tanto se conoce como una función afín. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su forma algebraica? Su forma algebraica es f de x, mx, vuelve a aparecer el mx, pero con la diferencia que lo acompaña un numerito. ¿Ya? Un numerito acá al lado. ¿Ya? N no tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Al igual que m. Porque si ambos son ceros, quiere decir que todo sería 0. Entonces no tendríamos ni siquiera una expresión algebraica. ¿Sí? Vayan anotando en sus cuadernos si tienen la función de mx. ¿Ya? Entonces vamos a ver ejemplos de esto. Esa es la ecuación importante. ¿Sí? Mx más n. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de esto? ¿Cómo nosotros lo podemos observar si nosotros nos entregan una expresión algebraica? Bueno, lo podemos observar de la siguiente manera. ¿Qué parte no la entendió? ¿La del gráfico o la función, o la forma algebraica? ¿Qué parte no la entendió? La forma algebraica se entiende más cuando lo tenemos en numeritos. ¿Sí? De hecho, lo podemos ver ahí mismo con los ejemplos. ¿Sí? Las dos, ya. Fíjense que en el gráfico, cuando ustedes le entregan un gráfico, no tiene que pasar por el origen. Ahí está. Ese es el objetivo. No pase por el origen. No tiene que pasar el origen. ¿Ya? No pasa por el origen. Entonces, por ejemplo, estas dos rectas pasan, pero el puntito del origen que está acá no lo toca. ¿Sí? Por lo tanto, ahí nosotros decimos, entonces es una función afín y no es una lineal. ¿Ya? A pesar de que las dos sean rectas, la diferencia es que una toca este puntito que está acá. O sea, pasaría una recta que pasa, sería una recta que pasa por acá. Así. Vamos a cambiar el colorcito. Entonces sería, por ejemplo, una función lineal sería así. Igual me quedo como un poquito recto. Así. Eso sería lineal, pero la afín sería esa. Afín. Y esa sería lineal. Entonces, si ustedes ven la recta celeste, dicen, toca el origen. Entonces, como toca el origen, es una función lineal. En cambio, la otra es una función, como no toca el origen, ustedes dicen, exacto, solo porque no pasa por el 0. Y de hecho, esa tiene una interpretación que no vamos a ver hoy día. Pero ¿por qué se llama afín? El objetivo de por qué se llama afín. Esa es materia de otra clase. ¿Ya? Entonces, si no pasa por el 0, afín. ¿Sí? Solamente esa es la condición. Muy bien, Camila, ahí. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Ya, entonces, si ahora nosotros nos vamos a la parte algebraica, nosotros tendríamos
acá. Vamos a cambiar el colorcito de nuevo. Ahí. Tenemos el número que acompaña a X. Ese. El número que acompaña a X siempre va a ser M. ¿Cuál es el número que acompaña a X en este caso? Vendría siendo el 2. Por lo tanto, de acá nosotros podemos decir que M es igual a 2. Porque el M siempre va a ser el número que acompaña a 2. Siempre va a ser el número que acompaña a 2. ¿Ya? O sea, al X, perdón. Siempre el número va a ser el número que acompaña a X. ¿Ya? En cambio, N, lo vamos a hacer con otro colorcito. N es el número que está solito. Siempre va a ser el número que está solito, que no está con el X. ¿Ya? El que no está con el X es N. ¿Ya? Y ese valor, en este caso, el valor que está tomando N vendría siendo el valor de menos 1. Es el valor de menos 1. Se me perdió la flechita. Ahí está. Entonces aquí N es igual a menos 1. ¿Se entiende eso? El que acompaña a X es M y el que está solito es N. ¿Sí? Después, en el segundo ejemplo, el número que acompaña a X es el menos 3. ¿Sí? Y el que está solito es 3 medios. Recuerden, pueden ser cualquier número. Pueden ser cualquier número. ¿Ya? Siempre y cuando no sean 0. ¿Ya? Si es una o sea, si es un número... puede ser incluso un número gigantesco, así como 1000. Pero si está acompañado del X, entonces ese es el M. ¿Ya? O sea, ustedes nunca van a tener eso. Pero por si acaso. ¿Ya? Y el solito vendría siendo N. Entonces, fíjense. M, o sea, N en este caso vendría siendo 3, o sea, 3 partido en 2, perdón. Y M, en este caso, vendría siendo menos 3. ¿Sí? Respetar siempre el signo de al lado, acuérdense, el signo de un número siempre es el que está a la izquierda. Entonces, en el 3, su signo es menos 3. En el 1 del ejemplo anterior, el signo de al lado era negativo, por lo tanto, menos 1. ¿Sí? Y el último, ¿qué es ese? El número que acompaña es 3 cuartos. Por lo tanto, ese vendría siendo el M. Y tendríamos por último que el más 1, como es el número que está solito, es el N, porque está solito. Entonces, en el álgebra, en la parte algebraica, para saber si es una función afín o no, tenemos que, déjenme correrme un poquito, ahí sí. Entonces, para saber en la parte algebraica, si es o no una función afín o lineal, nosotros tenemos que saber si lo acompaña un numerito. Si no lo acompaña el numerito, entonces es una función lineal. Si la acompaña un numerito que está solito, es una función afín. Y ese número solito es n. ¿Sí? ¿Claro? ¿Existe alguna duda? Vayan respondiendo en el chat si está claro, ¿ya? Porque igual me quedé asustado si se está entendiendo o no se está entendiendo, ¿ya? Lo que viene ahora es gráfico de funciones, lo que viene ahora. ¿Ya? ¿Cómo graficar esto? ¿Sí? ¿Cecilia entendió la diferencia? O sea, claro, la diferencia entre la lineal y la afín. Entonces,
ya sabemos identificar los dos tipos de funciones. Exacto. Bien, Camila. El número solito siempre va a ser n. Y el que acompaña x siempre va a ser m. ¿Ya? M, el que acompaña x, y n es el que está solito. ¿Ya? Entonces, así es como podemos identificar ambas funciones. ¿Ya? Bien, Cecilia. Bien, bien, bien. Ahora ya me quedé un poquito más tranquilo de eso. Ya. Bien. Entonces, ya sabemos identificar ambas funciones. O sea, si es una función lineal o es una función afín. Ya lo sabemos. Ahí está el monito. Ahí. Pulgar hacia arriba. ¿Ya? Ojo. Eso no es algo pequeño. Una de las principales dificultades es saber identificar desde el gráfico más que en la forma algebraica, desde el gráfico si es cuál función es. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes logran ver en el gráfico, no pasa por el origen. Entonces ustedes dicen, ¿eso es una función afín? Logro desbloqueado. ¿Ya? Entonces, hablamos de funciones, hablamos de gráficas, hablamos de puntos, pero nunca definimos bien eso, o cómo hacerlo. Por lo tanto, ahora tenemos que hacerlo. Ahora tenemos que saber qué significan esas cosas que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para eso, ahí sí, tenemos que saber cómo graficar, ¿ya? Y para poder graficar una función lineal o una afín, ambas, es lo mismo, es la misma lógica, lo que hacemos es evaluar números para de esta manera encontrar puntos. Y estos puntos van a pertenecer a la recta. Y uno dice, oh rayos y centellas, ¿qué significa esto? Bueno, ¿qué significa? Significa que yo tengo un plano cartesiano. Ahí. Vamos a hacerlo con un ejemplo, para que se entienda de buena manera lo que está escrito ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros hacemos lo siguiente. Nosotros le vamos a empezar a dar valores a x. Son totalmente arbitrarios, ¿ya? Ustedes le pueden dar valores de 1, de 5, de 6, depende de lo que ustedes les estime convenientes. ¿Cómo sabe si es conveniente o no? Bueno, que las operaciones que ustedes vayan a hacer luego de evaluar no sean tan agobiantes, ¿ya? Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos en la tablita que está acá al ladito, ahí sale cómo evaluar las funciones. ¿Y cómo lo hacen? Miren, si ustedes dicen que x, es que cometí el error de colocar la flechita de color celeste y ahora no la logro ubicar bien. Ahí está. Voy a colocarla negro. No, rojo. Ahí está. Ya, ahí sí. Entonces, si nosotros decimos que x es igual a 0, lo que hacemos es reemplazarlo en cada una de las x. Entonces nosotros decimos que la función, al reemplazar 0, nosotros reemplazamos ahí donde estaba x. Fíjese, ahí está. Reemplazamos el 0 donde estaba x. ¿Sí? Entonces nos quedaría menos 0. Pero nosotros sabemos que el 0 no es ni positivo ni negativo. Por lo tanto, nosotros lo escribimos como un 0 nomás. El 0, ahí. Solito, el 0. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo tengo un x, cuando yo evalúo el x, a mí me da un resultado 0. ¿Y eso qué significa? Que ese es el valor en y. Y usted me dice, pero profe, dio exactamente el mismo valor. Digo, sí, porque esto es simplemente coincidencia. ¿Ya? Otro ejemplo. Yo sé que quizás no pudo haber quedado tan claro. Así que vamos a ver este ejemplo que yo creo que con este puede quedar un poquito más claro. Ya. Si yo reemplazo menos 2, atentos. Si yo reemplazo menos 2, fíjense. Ahí está. Ahí está reemplazado el menos 2. ¿Sí? Yo lo coloco en paréntesis porque es menos x. Por lo tanto, x es menos 2. ¿Ya? Coloco el paréntesis.
Y el signo que está acá al ladito, ustedes saben, y si no lo saben, recuerden las clases anteriores, o sea, revisen las clases anteriores para verificar lo que estoy diciendo, ¿ya? Si es negativo, entonces negativo con negativo da positivo, ¿sí? Ahí está, positivo. Entonces el resultado al evaluar menos 2 es 2. ¿Qué significa eso? Significa que yo cuando grafico, o sea, yo cuando evalúo el menos 2, la otra coordenada es 2. O sea, yo evalúo menos 2 y me da la coordenada en y. Ese es el punto esencial. Cuando ustedes hacen una evaluación en una función, lo que están sacando es la otra coordenada, la que está acompañando al x. Entonces ustedes están sacando su parejita, su y, ¿sí? Entonces cuando yo evalué 0, me dio 0, o sea, 0,0, ¿sí? Y cuando yo evalué menos 2, me dio 2. ¿Por qué? Porque su parejita, la parejita del menos 2, es 2. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, para saber si entendieron, quiero saber cuál es el resultado de evaluar 1. ¿Ya? ¿Cuál sería el resultado si ustedes evalúan 1? Vayan respondiéndome en el chat, por favor, para ver si captaron esta idea. 1,1, ya tenemos una respuesta. 1,1. ¿Ya? Veamos si eso está bien. Muy bien que se lancen. Ojo, en matemática es muy necesario que ustedes se lancen. O sea, ahí ya, no importa que ya quizás no saben cómo abarcarlo, pero hay que lanzarse, ¿sí? Y después de lanzarse, no importa si se equivoquen, es parte de la matemática. Equivocarse, borrar y volver a hacer, ¿ya? Así que muy bien, Carmen, ahí, ¿ya? Por atreverse. Entonces, ahora hay que ver si realmente ese es el punto que ustedes identificaron. Entonces, fíjense, cuando ustedes reemplazan el 1, acuérdense que hay un signo afuera. Ustedes están reemplazando solamente en el x, ¿ya? Ustedes solamente están reemplazando el x, por lo tanto, el signo queda afuera, el del menos, ¿ya? Entonces quedaría menos y el 1. Por lo tanto, como el 1 es un número positivo, porque acá está, número positivo, lo que me va a hacer el negativo es cambiarme el signo. Por lo tanto, la parejita que yo voy a conseguir es de menos 1. Por lo tanto, ahí, ¿cuál fue el error de Cecilia, por ejemplo? De que no consideró el negativo al momento de operar. Porque sí lo anotó, creo. No lo logro observar muy bien desde acá. Pero creo que sí lo anotó. Pero no consideró que el negativo le cambia el signo al que yo reemplazo. Entonces, quedaría, si el 1 era positivo, entonces quedaría negativo. Si yo reemplazara, por ejemplo, en el menos 2 del ejemplo anterior, yo reemplacé un menos 2. Y lo que hace el negativo es cambiarme el signo. Y me deja un 2. ¿Sí? Entonces, la parejita del 1 vendría siendo menos 1. ¿Y esto cómo? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Pero esa es la idea. Esa es la idea, que ustedes trabajen y que vayan equivocándose ahora. Ahora es el momento de equivocarse. No después. ¿Ya? La matemática es así. Así se ensaya. Ensayo y error. Ensayo y error. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, igual, bien, buen trabajo ahí. Buen trabajo ahí. Pequeños errores, pero no se preocupen. Eso es totalmente común. Es muy común. Entonces, ay no. Entonces, ¿cómo grafico esto? ¿Cómo grafico esto? Ya, tenemos 3 puntos acá. Entonces, por ejemplo, el primer punto es el 0,0. Ahí tengo el 0,0, ¿sí? Un poquito ladeado. Voy a correrme, ya sé que me tengo que correr. Esa es una mala manía que tengo, que nunca me corro. Ni siquiera en las clases presenciales hago lo mismo. ¿Por qué? Ahí sí, ¿ya? Me corro. Ahí. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es empezar a graficarlo acá. Entonces ahí tenemos el primer punto, que es 0,0. ¿Por qué? Porque el origen es 0,0. El origen, ahí, justo en el punto de intersección, ahí, es el 0. ¿Sí? Después, el segundo punto es menos 2,2. Entonces ustedes lo que hacen
es ir al menos 2 del x. Menos 2. Entonces hacemos 1, 2. Ahí está el menos 2 en x. Y después nos dice b al 2 positivo en el y. 1, 2. Entonces, ahí está. Ahí está el punto. Entonces, ahí está el puntito. ¿Sí? ¿Sí? Y después tenemos el 1. El 1 me dice, cuando el x es 1, el y es menos 1. Entonces lo que me dice es, ve al 1, ahí estoy en el 1, ¿sí? Ahí estoy en el 1, y bajo 1 hacia abajo, porque es negativo. Ahí está. Entonces, uno de esos puntos, y aquí se viene la magia. Acá está la magia. Entonces, si yo grafico esos puntos, me da, si yo uno esos puntos, me da una recta. ¿Sí? Por lo tanto, ustedes ya sabían, y si no lo hicieron, no importa, de que esa es una función lineal. ¿Por qué? Porque nada lo acompañaba, ¿cierto? No acompañaba un número que estaba solito. Estaba solamente el número con el x. ¿Sí? Y claramente en el gráfico se ve que es una función lineal. ¿Por qué? Porque toca el origen. ¿Sí? ¿Se entendió este ejemplo? ¿Sí? Y ahora si se fijan, así como un dato freak que yo les puedo dar, es que si ustedes tienen solamente 2 puntos en el gráfico, basta para hacer la línea. Porque si se fijan, si yo tengo 2 gráficos y grafico nomás, y tiro la línea en 2 puntos, si yo tengo 2 puntos y tiro la línea, me va a abarcar todos los puntos. Por lo tanto, por ejemplo, ese punto que está ahí pertenece a la recta, ese también, ese también, ese también. Por ejemplo, si yo hubiese calculado ese punto, y yo tiro la recta, estoy considerando todos los demás. Por lo tanto, para poder graficar una recta, basta con saber solamente 2 puntos. O sea, si ustedes sabían el 0,0 y el menos 2,2, ustedes ya sabían graficar. O sea, ya podían hacer el gráfico. ¿Sí? ¿Clear o no clear? Si van teniendo dudas, recuerden, al tiro decirme, porque si no, puede que no sea bueno para ustedes. ¿Ya? Entonces vamos a un segundo ejemplo. ¿Ya? Entonces, nosotros ya. ¿Qué función es esa? ¿Afín o lineal? Veámoslo al tiro. Veamos si pueden determinarlo. Solamente sabiendo su expresión algebraica. ¿Es una función lineal o es una función afín? Esa función. Afín, muy bien. Porque acompaña, hay un número solito que está acompañando al 3x. Muy bien. Muy bien, Cecilia. Entonces, si nosotros hacemos evaluaciones de 3 puntos... Ay, me equivoqué. Si nosotros hacemos evaluaciones de 3 puntos... Acuérdense, el x, ustedes lo que están haciendo es simplemente haciendo un reemplazo, y los x que ustedes consideran es arbitrario, o sea, el que ustedes quieran, ¿ya? Si ustedes quieren graficar el x igual a 0, háganlo, ¿sí? Entonces, aquí yo consideré 3 puntos, o sea, 3x arbitrario, ¿ya? Así, el que se me ocurrió. Y en este caso es el 1, ¿ya? Entonces, ustedes cuando reemplazan el 1, acá por ejemplo, reemplazan en el x, 3 por 1 me da 3. Y 3 menos 1, 2. Oh, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo el 1, su parejita es el 2. Esa es su pareja, el 2. ¿Sí? Bien. Lo mismo pasa con el menos 1. Si ustedes tienen el menos 1, lo reemplazan, lo multiplican por el 3 y después hacen la recta, ¿cierto? Entonces quedaría 3 por menos 1, y el resultado de 3 por menos 1, ¿cuánto es? La pregunta del millón. ¿Cuánto es eso? Vamos a poner ahí. Ahí.
Entonces, esa multiplicación da como resultado menos 3. ¿Por qué? Porque el 3 es positivo y está multiplicando un número negativo. Entonces, cuando se multiplica un número negativo, un positivo, da como resultado negativo. Recordar siempre esta forma. Positivo por positivo, el resultado es positivo. Eso es fundamental. Después, negativo por negativo es igual a positivo. Entonces, si ustedes multiplican un negativo con un negativo, da positivo el resultado. Después tienen un negativo por un positivo. ¡Ay! Disculpen mi circulito porque está como... Todavía le tengo que acostumbrarme a esto. Y si ustedes tienen un positivo con un negativo, igual a negativo. O sea, básicamente, signos distintos dan negativo. Y signos iguales dan positivo. Eso básicamente. También hay una regla memotécnica para poder aprenderse esto. Por ejemplo, el amigo... Estos son amigos, los positivos son amigos y los negativos son enemigos. Entonces uno dice, el amigo de mi amigo es mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y obvio, porque si es el enemigo de mi amigo, yo podría serme aliado de él. Enemigo de mi amigo es mi enemigo. Y de mi amigo de mi enemigo es mi enemigo. ¿Sí? Porque si un amigo de tu enemigo, entonces uno tiene que ir a andar con cuidado, ¿cierto? Entonces esa técnica para poder aprenderse también es muy buena. Yo me la aprendí así por lo menos. ¿Ya? Entonces, tenemos el menos 3 menos 1, recuerden, menos 3 menos 1, si no se acuerdan cómo hacer la resta entre números negativos, o sumar dos números negativos, las clases anteriores está cómo poder hacer eso, ¿ya? Pero así una pequeña reseña de que cuando ustedes tienen signos iguales, que en este caso es el caso porque ustedes tienen menos 3, menos 1, ustedes suman sus valores y conservan el signo. Entonces le quedaría 3 menos el menos 3 menos 1 nos daría como resultado final menos 4. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que la parejita del menos 1 es menos 4. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo grafican, esta recta no debería dar en el origen. ¿Por qué? Porque es una función afín. Entonces, menos 1, menos 4, vamos al menos 1, después 4 hacia abajo, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y tenemos el segundo puntito, que es 1 hacia la izquierda, hacia la derecha, y 2 hacia arriba. 1, 2. ¿Sí? Por lo tanto, ya, y si consideramos una tercera evaluación, por ejemplo, cuando reemplazamos el 2, nos quedaría 3 por 2, que es igual a 6, y menos 1, igual a 5. Por lo tanto, tendríamos un tercer punto, que es el 2,5. Muy bien, Cecilia, muy bien, Cecilia. Me alegro. Y ahí está. Recta. Muy bien. ¿Sí? Entonces, si se fijan, no pasa por el origen. Lo rosa el origen, pero no pasa ahí. Por lo tanto, no es una función lineal. Es una función afín. ¿Sí? Qué maravillosa es la matemática, ¿no? Yo sé que puede haber... Es como una relación difícil con la matemática, pero es bonita en final de los casos, ¿ya? Entonces, la última pregunta que yo le voy a hacer, y con esto yo creo que terminamos ya. Entonces, nos quedaría cómo interpretar las funciones, ¿ya? Porque estamos en contra del tiempo, ¿sí? Pero no importa. ¿Por qué? Porque es importante, yo creo que una de las fases más importantes es saber graficar una función afín y poder, o sea, una función lineal o afín,
y poder identificarla en su manera algebraica y su manera de gráfico. Yo creo que eso es la parte más importante, ¿ya? Con eso. Ya. Entonces, la pregunta del último ejemplo. ¿Cuál recta representa la función anterior? Entonces, si yo tengo la función x más 2, ¿cuál recta representa de mejor manera la función anterior? ¿La verde, la azul o la roja? Pregunta para ustedes. Verde, azul. Verde. Verde, verde. Ya. Para saber la respuesta. ¡La azul! Y uno dice, ¿cómo rayos y centellas puede ser la azul? ¿Cierto? ¿Por qué no es la verde? Y aquí está el truquito. Ahí, para que se le quede en la cabeza. Y lo anoten en alguna parte, así como en la agenda, cosas importantes, esto. ¿Por qué es la azul? Ya, descartamos la roja al tiro porque ya sabemos que no es una función lineal. Pero ¿por qué se diferencia la azul de la verde? Bueno, eso lo veremos en la interpretación de funciones lineales y afín, ¿ya? Como no lo vamos a alcanzar, le voy a dar la respuesta al tiro, ¿ya? ¿Por qué la diferencia? Porque vamos a ver si alcanzamos a ver esta parte, ¿ya? Nosotros teníamos, por ejemplo, nosotros teníamos esas funciones que si ustedes se ponen a revisar las partes anteriores, perdón, ahí sí. Esas son las tres funciones que nosotros habíamos graficado anteriormente, ¿ya? El x más 2, el menos 3x menos 1 y el menos x. Esas son las tres líneas, ¿ya? Fíjense que el menos x va bajando. El 3x menos 1 es como si va subiendo y el x más 2 va subiendo. ¿Por qué? Primero que todo, el n representa los valores donde se intersecta la recta en el eje y. Y además, tenemos la condición de que si m es negativo, entonces la recta baja. Entonces, por ejemplo, miren, fíjense. En el f de x igual a menos x, el m es negativo. El m es negativo, el número que acompaña al x es negativo. Y fíjense que va bajando. En cambio, los otros dos, como son positivos, la recta va subiendo. Entonces, ustedes al ver el gráfico, ustedes pueden decir, ah, ya, mira. Como la recta intersecta en el eje 2, por ejemplo, la recta azul, miren. La recta azul. Ahí. Yo puedo decir que ese es el n de esa recta. Y además puedo decir que es positiva porque va hacia arriba. Entonces, esa es la clave. Si el m es positivo, sube. Si el m es negativo, baja. ¿Sí? Ya. Yo creo que hasta ahí nosotros podemos quedar porque la idea es verlo todo observándolo. Lo observamos. Ahí está la observación, ¿ya? Entonces, si se fijan, por ejemplo, en el fx menos 1, el fx menos 1 intersecta en el menos 1. 3x menos 1. ¿Sí? Entonces, por eso, el azul representaba de mejor manera que la verde, porque la verde iba bajando, pero su m era positivo. ¿Ya? ¿Clear? ¿Quedaron claros? Si quieren una duda, gritan así, no, no, por favor, no termina ahora que todavía me queda la duda. ¿Ya? Ya. Lo único que nosotros no alcanzamos a ver era el tema de cómo nosotros podemos calcular el m, ¿ya? Es lo único que quedó pendiente, ¿ya? Eso lo van a revisar ustedes con la profe Ali. Yo vine solamente por hoy día. Espero que le haya servido, ¿ya? Y disculpen, por ejemplo, si fue problema de tiempo porque me estoy tratando de adaptar a esto, entonces uno tiene problemas de tiempo igual, ¿ya? Espero que le haya servido la clase de hoy día, que salgan de esta clase y puedan saber algo más. Con eso yo me voy tranquilo y ustedes también deberían estar tranquilos con saber algo más, ¿ya? Esa es la clave, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que van a hacer la próxima clase? Van a ver el tema de las pendientes, que es el M, que es el nombre formal de la M, y ahí nosotros terminamos. Terminan este tema de la función afín y lineal. Espero que les haya servido. Nos vemos en alguna otra ocasión. Ojalá volver a vernos. Y les deseo un lindo fin de semana. ¿Ya? Suerte en las otras clases. Nos vemos.